En el programa de hoy, Papa Francisco lamenta fallecimiento del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. El Papa recibe a cuerpo diplomático ante Santa Sede y hace llamado a la solidaridad contra la pandemia. Además, conoceremos cuáles son las celebraciones que presidirá el Papa en enero y febrero del 2022. Hola amigos, qué gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco lamentó el fallecimiento del presidente del Parlamento Europeo, que murió este 11 de enero a los 65 años de edad. El Papa Francisco lamentó el fallecimiento del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, a quien calificó como creyente animado por la esperanza y la caridad, periodista competente que hizo todo lo posible por el bien común con rectitud y compromiso generoso. El funcionario falleció este 11 de enero a los 65 años, después de estar hospitalizado en Italia durante 2 semanas por complicaciones serias tras una disfunción de su sistema inmunitario. De esta manera, el Santo Padre expresó sus condolencias a través de un telegrama firmado por el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin. En la misiva dirigida a la esposa de David Sassoli, Alessandra Vittorini, el pontífice señaló su cercanía espiritual en este momento de dolor por el prematuro fallecimiento de su esposo y expresó su más sentido pésame a ella y a sus hijos, Livia y Giulio. En esta línea, el Papa indicó también que Sassoli promovió con lucidez y pasión una visión solidaria de la comunidad europea, dedicándose con especial cuidado a los últimos. Por ello, el Santo Padre elevó oraciones de sufragio, invocó del Señor resucitado la paz eterna para él y el consuelo del corazón para los que lloran su sufrimiento, e impartió la bendición apostólica a su esposa y su familia. Es preciso recordar que el 26 de junio de 2021, el Papa Francisco recibió en el Vaticano en audiencia a David Sassoli. En aquella ocasión, el entonces presidente del Parlamento Europeo indicó que en su conversación con el Santo Padre se centró en la necesidad de proteger a los más débiles y vulnerables, afirmando que los derechos de las personas son la medida de todas las cosas y que la recuperación europea solo tendrá éxito si se produce una reducción de las desigualdades. En otras noticias, el Papa recibió al cuerpo diplomático ante la Santa Sede para la tradicional audiencia con la que dan inicio el nuevo año e hizo un llamado a la solidaridad contra la pandemia. El Papa Francisco recibió al cuerpo diplomático ante la Santa Sede en el Aula de las Bendiciones del Vaticano para la tradicional audiencia anual. Durante su discurso, el Santo Padre lanzó un llamado a la solidaridad en la lucha contra la pandemia, el derecho a la vida desde la concepción hasta su fin natural, el derecho a la libertad religiosa, la cuestión migratoria y el cambio climático. Por lo tanto, es importante que se continúen los esfuerzos para inmunizar a la población lo más que se pueda. Esto requiere un múltiple compromiso a nivel personal, político y de la comunidad internacional en su conjunto. En primer lugar, a nivel personal, todos tenemos la responsabilidad de cuidar de nosotros mismos y de nuestra salud, lo que se traduce también en el respeto por la salud de quien está cerca de nosotros. El cuidado de la salud constituye una obligación moral. La salud representa un obligo morale. Asimismo, el sumo pontífice se refirió a las vacunas como la solución más razonable junto a los tratamientos que se están desarrollando para la prevención de la pandemia y pidió que la política esté comprometida con el bien común por medio de decisiones de inmunización. Las vacunas no son instrumentos mágicos de curación, sino que representan ciertamente, junto con los tratamientos que se están desarrollando, la solución más razonable para la prevención de la enfermedad. Además, el Papa Francisco exhortó a la Organización Mundial de la Salud a adoptar una política desinteresada de ayuda mutua. En particular, me permito exhortar a los estados que se están esforzando por establecer un instrumento internacional sobre la preparación y la respuesta a las pandemias
bajo el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud, para que adopten una política de desinteresada ayuda mutua como principio clave para que el acceso a instrumentos diagnósticos, vacunas y fármacos esté garantizado a todos. Diagnostici, vaccini e farmaci. Finalmente, el obispo de Roma recalcó que el diálogo y la fraternidad son los dos frentes esenciales para superar la crisis mundial que afrontamos en la actualidad. Y la oficina de prensa de la Santa Sede difundió el calendario de celebraciones litúrgicas que presidirá el Papa Francisco en los meses de enero y febrero del 2022. Conozcamos las actividades a continuación. La oficina de prensa de la Santa Sede difundió recientemente el calendario de las celebraciones litúrgicas que presidirá el Papa Francisco durante los meses de enero y febrero de 2022. Al respecto, el domingo 23 de enero, con ocasión del Domingo de la Palabra de Dios, el pontífice presidirá la Santa Misa en la Basílica de San Pedro a las 9:30 am. De igual forma, el martes 25 de enero, con motivo de la solemnidad de la conversión de San Pablo y conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el Papa presidirá el rezo de las vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros a las 5:30 p.m. hora local. Por otro lado, el martes 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor y la Jornada Mundial de la Vida Consagrada número 26, el Santo Padre celebrará una misa en la Basílica de San Pedro a las 5:30 p.m. junto a los miembros de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica. Finalmente, el domingo 27 de febrero, el Papa Francisco viajará a la ciudad italiana de Florencia y presidirá la Santa Misa a las 10:30 am en la Basílica de la Santa Cruz, con ocasión del encuentro de los obispos y alcaldes de la región del Mar Mediterráneo. Por otro lado, les informamos que el cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo emérito de Santiago de Chile, cumplió 80 años de edad, con lo que por ahora los votantes en un futuro cónclave bajan a 119. Hace solo unos días, el cardenal Ricardo Ezzati Andrello, arzobispo metropolitano emérito de Santiago de Chile, cumplió 80 años de edad y, por tanto, ya no estará entre los electores de un futuro cónclave en el Vaticano para elegir al próximo obispo de Roma. Al respecto, hasta la fecha los cardenales electores se han reducido a 119, mientras que los no electores han aumentado a 96. Nacido en Campiglia de Iberici, Italia, el 7 de enero de 1942, el cardenal Ezzati emigró a Chile cuando era muy joven y luego ingresó a la congregación salesiana. Más adelante se licenció en teología en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma y luego estudió en Estrasburgo, donde obtuvo un máster en pedagogía religiosa. Regresó a Chile el 30 de diciembre de 1966 para hacer su profesión perpetua y fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1970. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentra el de director del Seminario Mayor de la Congregación Salesiana, mientras enseñaba la pastoral fundamental en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cabe mencionar que tanto por el escándalo de pedofilia que arrasó a la iglesia chilena, como por haber alcanzado el límite de edad desde el 23 de marzo de 2019, el cardenal Ricardo Ezzati Andrello es arzobispo emérito de Santiago de Chile. Y en la siguiente nota conozcamos por qué en los últimos días resurgió una antigua acusación de encubrimiento contra el Papa emérito Benedicto XVI respecto a un caso de abuso sexual en una arquidiócesis alemana. Una acusación contra el ahora Papa emérito Benedicto XVI por supuestamente encubrir un caso de abuso en la arquidiócesis alemana de Múnich y Freising resurgió hace solo unos días, más de 10 años después de que el Vaticano la rechazó con firmeza.
La imputación resurgió en los medios alemanes luego que el diario Die Zeit publicó recientemente una extensa nota sobre el manejo de la arquidiócesis del caso del padre Peter Hüllermann, acusado de abusar de al menos 23 menores de entre 8 y 16 años de edad entre 1973 y 1996. Al respecto, el arzobispo alemán George Ganswein, actual secretario personal de Benedicto XVI, declaró a Die Zeit que la acusación de que el Papa emérito Benedicto XVI sabía sobre la denuncia de abuso sexual en el momento de la decisión de admitir al padre Hüllermann en la arquidiócesis es equivocada y reafirmó que él no conocía la historia previa. Cabe mencionar que el diario alemán publicó su artículo antes de la anunciada presentación de un importante informe de la arquidiócesis que debería conocerse a finales de este mes como respuesta a los casos de abusos perpetrados por clérigos. Además, de acuerdo a CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, Die Zeit también publicó el 4 de enero una entrevista con 2 abogados canonistas que acusaron al cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich desde 2008, de no manejar bien el caso Hüllermann. El cardenal Marx, cuya renuncia no fue aceptada por el Papa Francisco en junio de 2021, no respondió a preguntas de Die Zeit referidas a la inminente publicación del reporte sobre abusos. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, misioneras de la caridad en la India podrán volver a recibir fondos del extranjero. Además, invitan a marcha y misa por la vida y el fin del aborto en Arizona, Estados Unidos. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Ahora les contamos que las misioneras de la caridad en la India podrán volver a recibir fondos del extranjero. Veamos. Las misioneras de la caridad en la India recibieron autorización para recibir y utilizar fondos del extranjero luego de que el 25 de diciembre la orden religiosa fundada por la Madre Teresa de Calcuta fuera declarada inesperadamente no elegible para recibir ese tipo de donaciones. De acuerdo a lo recientemente informado por Vatican News, el gobierno indio restauró el 7 de enero la licencia de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras para la orden religiosa, lo que les permite recibir y utilizar fondos extranjeros una vez más. Como se recuerda, el Ministerio del Interior de la Unión informó el día de Navidad que se había negado a renovar el registro de las misioneras de la caridad por no cumplir con las condiciones de elegibilidad. Sin embargo, no se dio una explicación completa del motivo. Ante esta situación, la orden religiosa comenzó a racionar su distribución de alimentos y otros artículos destinados a los pobres, lo que provocó consternación y preocupación. De esta manera, frente a la buena noticia, la vocera de las misioneras de la caridad en Calcuta, Sunita Kumar, expresó que se encuentran felices de que la restauración de su licencia se haya realizado sin mucha demora. Es preciso mencionar que aunque las misioneras de la caridad ya cuentan nuevamente con la autorización para recibir y utilizar fondos del extranjero, hace solo unos días el gobierno de India ordenó a las hermanas de la congregación fundada por Santa Teresa de Calcuta que desalojen la casa hogar donde acogen y cuidan a niños huérfanos desde hace 53 años, el Shishu Bhawan en Kanpur. Sigamos orando por las hermanas de la caridad en la India. En otros ámbitos en Estados Unidos, la Coalición por la Vida de Arizona y la Diócesis de Phoenix invitaron a la marcha y misa por la vida para pedir por el fin del aborto. Recientemente, la Coalición por la Vida de Arizona y la Diócesis de Phoenix reiteraron su invitación a participar en la Marcha por la Vida el próximo sábado 15 de enero y a la misa del domingo 23 para pedir por el fin del aborto en Estados Unidos.
La marcha, que se realizará en el centro de la ciudad de Phoenix, comenzará en la avenida 7 y calle Washington a las 10:30 a.m. Desde allí se caminará hasta el Capitolio, donde se realizará un rally o meeting desde las 12:30 p.m. En el evento participarán activistas pro vida como Alveda King, directora ejecutiva de Civil Rights for the Unborn, que defiende a los niños por nacer, y Karime Lozano, conocida actriz y activista pro vida de origen mexicano. Cabe mencionar que en la marcha también estará presente Abby Johnson, quien fue directora de una clínica de la multinacional abortista Planned Parenthood en Texas, antes de convertirse en activista pro vida en el 2009. Al respecto, en recientes declaraciones y luego de reiterar su participación en el evento por la vida, Johnson compartió que cuando se convirtió a la causa pro vida, encontró más personas como ella, gente allá afuera que ya no quería trabajar más en el negocio del aborto y que quería sentirse orgullosa de lo que hacía. En esa línea detalló que al salirse ella del negocio abortista, fueron clínicas enteras las que perdieron a su personal de abortos, motivados por su decisión. Siendo con noticias de Estados Unidos, la Arquidiócesis de Miami pidió usar mascarilla en iglesias y colegios nuevamente de forma obligatoria ante la expansión del COVID-19. En un reciente comunicado, la Arquidiócesis de Miami en Estados Unidos volvió a requerir el uso obligatorio de mascarillas en los colegios católicos durante las misas y en otras actividades parroquiales ante la rápida propagación de la variante Omicron del COVID-19. Asimismo, de acuerdo a lo indicado por Monseñor Thomas Wensky, arzobispo de Miami, al clero arquidiocesano, todos los que asistan a misa u otras actividades parroquiales también deberán usar mascarillas faciales, independientemente de su estado de vacunación contra el virus. La arquidiócesis explicó que la medida fue tomada en base a las últimas recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que tras realizar estudios estadísticos sobre la propagación del COVID-19 en el área, determinaron que la tasa de transmisión comunitaria es alta y aconsejaron que todos deberían usar mascarillas en lugares públicos e interiores. De esta manera, con el nuevo anuncio, Monseñor Wensky anuló las opciones de exclusión voluntaria del uso de mascarilla para el periodo comprendido entre el 3 de enero y el 21 de enero de 2022. Sin embargo, el prelado precisó que las condiciones dentro de la comunidad serán monitoreadas de manera regular y que esta suspensión puede extenderse, modificarse o terminarse de acuerdo a las circunstancias de la comunidad y la política enmendada, según sea necesario. En otras informaciones, el obispo de Saltillo, en México, emitió un mensaje con ocasión de la fiesta del bautismo del Señor, en el cual afirmó que los cristianos debemos corresponder a la gracia del bautismo, viviendo como hijos de Dios. En un mensaje semanal con ocasión de la fiesta del bautismo del Señor, Monseñor Hilario González García, obispo de Saltillo en México, indicó que esta celebración, con la que finaliza el tiempo de Navidad, es un signo sensible que nos prepara para seguir a Jesús en su ministerio y confiar en que Él es el ungido de Dios, enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. De esta manera, el prelado afirmó que los cristianos debemos corresponder a la gracia del bautismo, viviendo como hijos de Dios, con una vida de fervor y practicando el bien. Asimismo, Monseñor González destacó que Jesús es dado a conocer en su identidad más íntima por su mismo Padre y con el signo sensible de la unción del Espíritu Santo. Es el Hijo amado en quien se complace. El bautismo cristiano regenera y renueva a la persona por la acción del Espíritu Santo. Ya no somos simples criaturas, somos en verdad hijos de Dios, justificados por su gracia. Nos toca corresponder a esa gracia con una vida de fervor,
De esta manera, el prelado mexicano resaltó que nos toca asumir nuestro bautismo, no como una fórmula mágica, sino como una transformación espiritual. Finalmente, Monseñor Hilario González García alentó a los cristianos a vivir en sintonía con la vocación fundamental a la santidad como hijos de Dios. Y contemplamos al Espíritu Santo, que desciende sobre nosotros para renovarnos y elevar nuestra humanidad. Vivamos en sintonía con nuestra vocación fundamental a la santidad como hijos de Dios. Vivamos interiormente renovados por el Espíritu y exteriormente manifestemos con nuestras palabras y acciones el Evangelio de Jesús a todas las personas, especialmente a quienes han perdido la esperanza y la alegría de vivir. Y les informamos que la Arquidiócesis Primada de México anunció que su catedral ha sido considerada como una de las 7 más bellas de Iberoamérica por el diario estadounidense Los Angeles Times. La Arquidiócesis Primada de México informó hace unos días que su catedral ha sido considerada como una de las 7 más bellas de Iberoamérica por el diario estadounidense Los Angeles Times. En este contexto, la arquidiócesis recordó que la construcción de la catedral llevó 240 años. Se empezó en 1573 y en 1657 se concluyó el techado e inició la construcción y decoración del interior. Asimismo, el recinto tiene 54.5 metros en el frente y mide 110 metros de alto. Cuenta con 2 torres campanario con 35 campanas. En su interior tiene 14 capillas con altares, retablos, pinturas y esculturas. En su fachada se pueden apreciar los estilos arquitectónicos barroco, churrigueresco y neoclásico. En este marco, la Arquidiócesis de México contó que debajo del altar de los reyes se construyó la cripta de los arzobispos en la que reposan los restos de los arzobispos de México. Cabe indicar que la Catedral Metropolitana, sede de la Arquidiócesis Primada de México, es considerada la obra máxima del virreinato y la primera catedral que se construyó en el país. En 1987 fue nombrada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. En otros ámbitos, los obispos de México animaron a la feligresía a participar en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se realizará dentro de poco. Conozcamos los detalles. Recientemente, la Iglesia en México alentó a los fieles católicos a sumarse a una nueva edición de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se realizará del 18 al 25 de enero de este año. A través de sus redes sociales, la Comisión Episcopal de Diálogo Interreligioso y Comunión de la Conferencia del Episcopado Mexicano explicó que esta Semana de Oración es una celebración ecuménica cristiana internacional que tiene lugar cada año en torno a Pentecostés en el hemisferio sur y entre el 18 y el 25 de enero en el hemisferio norte. Asimismo, indicó que al menos una vez al año se invita a los cristianos y cristianas a evocar la oración de Jesús para sus discípulos, para que todos sean uno, para que el mundo crea. Por otro lado, la comisión subrayó que en este tiempo especial, congregaciones y parroquias de todo el mundo organizan intercambios de predicadores o celebraciones y cultos ecuménicos especiales. Es preciso mencionar que en México se han organizado eventos que serán transmitidos a través de la página de Facebook de la Comisión Episcopal de Diálogo Interreligioso y Comunión, que incluyen conferencias dictadas por sacerdotes católicos y distintos espacios de celebración de la Santa Misa. Y los frailes franciscanos custodios de Tierra Santa celebraron la solemnidad del bautismo del Señor en el lugar donde la tradición asegura sucedió este acontecimiento, en la orilla del río Jordán. Veamos los detalles en la siguiente nota. Hace unos días, en la orilla oeste del río Jordán, los frailes franciscanos custodios de Tierra Santa celebraron la fiesta del bautismo del Señor, en el lugar donde, según la tradición, sucedió este acontecimiento narrado en las Sagradas Escrituras.
De esta manera, la Custodia de Tierra Santa informó que la celebración comenzó en el convento franciscano del Buen Pastor de Jericó, construido en 1956. Luego, los frailes salieron en procesión desde la parte superior del lugar del bautismo hasta la orilla del río Jordán para celebrar la misa. Asimismo, en la celebración participaron autoridades civiles y religiosas locales, como el alcalde, el gobernador y el imán de la mezquita de Jericó, así como fieles locales. Según los cálculos, participaron en la celebración al aire libre cerca de 1000 personas, respetando los protocolos de bioseguridad y la normativa vigente. En su homilía, el custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patón, recordó que apenas desde el año pasado, luego de varias décadas, se pudo volver a celebrar ante el templo franciscano. El custodio franciscano de Tierra Santa explicó sobre esta fiesta que cuando Jesús entró en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan junto a los pecadores, expresa la solidaridad de Dios con la humanidad pecadora y la intención de Dios de salvar a toda la humanidad. Asimismo, el custodio subrayó que con el bautismo la vida se convierte en vocación para una misión. Finalmente, la peregrinación continuó después hasta el monasterio greco-ortodoxo de las Tentaciones, también conocido como Monte de la Cuarentena, en los alrededores de Jericó, reconocido desde hace siglos como el monte donde Jesús sufrió las tentaciones. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.